Fueron las generaciones X y los millennials los que impusieron el imperio de los medios digitales para informarse. Y lo hicieron a través de plataformas grandes como los que usted y yo conocemos, Facebook, Twitter, Instagram y la más reciente, TikTok. Estas grandes plataformas han dejado en el olvido a los medios clásicos, llevándose a un paraíso digital la inversión publicitaria. Según un informe liberado por Comscore Social, la llegada del coronavirus insospechadamente vino a cambiarlo todo. From Viral to Tribal se llama el más reciente trabajo de esta compañía, que si bien es cierto, reconoce que estas generaciones, la X y los millennials, no pagan por las noticias, con la llegada de la pandemia cambió todo. Según Comscore, fueron estas redes sociales las que alejaron a sus jóvenes fanáticos. En un mundo conectado donde todo lo publicable empezó a generar fake news. Estas atacarían el sistema desde adentro, quitándole credibilidad y validez a sus propios discursos. Hoy, en Préstame tu Boca, tenemos a un invitado para analizar esto a profundidad. Hola, saludos, un contacto más de Préstame tu Boca y hoy para ir cerrando el ciclo de entrevistas que hemos estado presentando en este programa, me acompaña alguien que sé que muchos han tenido el conocimiento de su experiencia y su trayectoria y quise invitarlo principalmente porque es una mezcla interesante, una mezcla muy valiosa para hablar del tema de la comunicación y cómo ha influido en todo este proceso y en esta coyuntura el marketing digital y los medios sociales. Quisiera presentarles a Rogelio Umaña. Bueno, presentarles es como otro título, pero en realidad Rogelio es licenciado en Ciencias de la Comunicación, coach ontológico certificado, es profesor universitario y además consultor digital. Ha sido consultor digital para marcas locales y regionales. También un conferencista muy destacado en temas de estrategia digital y de innovación y creatividad interactiva. Es co-host del programa TikTok en Teletica Radio. Y bueno, por eso, y además porque ha sido pionero en la región en el marketing digital y el uso y la aplicación de los medios sociales, es que hoy lo tenemos acá con nosotros en Préstame tu Boca. Bienvenido, Rogelio, muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias, Jessica. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes, de verdad. Gracias. Para empezar, en un contexto, Rogelio, en donde ha prevalecido, como ya todos hemos visto, en la comunicación persona a persona, que ha sido impulsada por las nuevas tecnologías, ¿dónde crees vos que queda el ejercicio del periodismo como profesión? Y principalmente en un tema que podemos valorar, el tema de la credibilidad, ¿verdad? La credibilidad del periodismo frente al periodismo geyser, ¿verdad? Y también qué es lo que ha pasado con los trolls en el tema ya de la afluencia de la información de calidad en un contexto como el que tenemos. Sé que son varias preguntas en una, pero tal vez empecemos por lo que pensás vos por el tema del periodismo, ¿cómo que? Es tan importante la respuesta y creo que solo esa primera pregunta la podríamos discutir un montón, pero en mi opinión como comunicador, el rol básico del periodismo que debería ser dar herramientas al público para que tomen sus decisiones y dar herramientas de comunicación balanceadas para la toma de decisiones, dar herramientas de comunicación fidedignas para que cada quien haga sus conclusiones, sigue siendo la base. O sea, eso es todavía, hasta el momento, la base de lo que tiene que ser un buen periodismo. Lo que tal vez ha cambiado es que hay que ir un poquito más allá. El periodista ahora también es un filtro y esta es tal vez una parte nueva que tal vez el periodismo más tradicional incluso todavía no entiende. Tiene que ser un filtro
de toda la cantidad de ese periodismo geyser que estamos viendo en redes sociales. O sea, la gente todavía confía, por más que se hable de que los medios tradicionales van en decadencia, y ha habido mucha discusión al respecto. En la mayor parte de nuestros países todavía hay un gran respeto por el periodismo tradicional y de hecho hay números que indican que la gente ha recurrido a la televisión sobre todo y a los noticieros televisivos para enterarse de todo lo que ha pasado en la pandemia. Eso es lo que nos dice es que todavía hay una confianza. Y eso brinda una responsabilidad extra al periodismo de además filtrar toda esa información a la cual estamos sujetos todos los días. Porque la cantidad de información que uno recibe día a día, hablemos solo de WhatsApp, ni siquiera nos metamos a redes sociales, pero hablemos en WhatsApp, a cuántos grupos de WhatsApp pertenecemos y en cuántos grupos la gente manda cualquier cosa que vaya apareciendo. Algunas noticias falsas, es simplemente demasiada información. Y muchas veces necesitamos las herramientas para filtrar eso. Y yo creo que el periodismo, además de esa responsabilidad de transmisión de información, debe también convertirse en ese filtro. Pero eso significa un poco más de trabajo, porque significa también tener el oído o estar escuchando qué es lo que las redes sociales o lo que los programas de mensajería están compartiendo para poder combatirlo. Entonces, si me lo preguntan, yo creo que también hay una labor defensiva que debe jugar el periodismo, y lo hemos visto, o sea, hemos visto esfuerzos, incluso aquí en el país hemos visto esfuerzos como No Coma Cuento, de Nación o Double Check, pero yo creo que nos hace falta más. Ese es un poco el nuevo rol, y mucha gente incluso lo ve mal, porque entonces alguna gente critica eso como censura, o lo critica como falta de la libre expresión, y se está dando una discusión que podríamos tener. Igual pasa con las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos. O sea, el hecho de que Twitter filtre al presidente del país te pone a pensar, o sea, porque se puede ver desde todos los lados. Y yo creo que estamos ante algo inédito. O sea, es difícil decir qué es bueno y qué es malo, porque nunca en la historia de la humanidad hemos vivido lo que estamos viviendo. Pero sí diría, digamos, el tema de la plataforma es más extenso, pero el tema del periodista en sí mismo creo que es más claro. O sea, el periodista sí tiene una responsabilidad de filtrar y tiene una responsabilidad de aclarar, porque la aclaración y el filtro no es caprichoso. La aclaración y el filtro se hace con las pruebas y con las herramientas del buen periodismo que siempre se han tenido. Perfecto. Sí, definitivamente lo que está señalando en temas de acceso, pensando en líneas de la democracia, pues es todo un tema que uno podría gastar en una conversación. Y creo que me voy a devolver al tema, o más bien introducir lo que queríamos ahondar en temas de tendencias en el uso. ¿Crees que esta tendencia, o más bien, qué sería lo que marca la tendencia en el uso de ciertas plataformas de acuerdo a esa información que la gente busca en esta crisis, que para todos es algo inédito? ¿Qué podría mover entonces la tendencia en esta búsqueda de información en adelante? Lo que está pasando es curioso, porque yo creo que estamos muy conscientes de esa parte que es más visual, donde mucha gente está buscando confirmar la realidad con los medios tradicionales, pero hay otra cosa que está pasando, que es que nos estamos atomizando más. O sea, lo que ha pasado con la pandemia es acelerar un proceso que ya veníamos teniendo, que es la creación de nichos de interés. Se están atomizando muchos más grupos. Y cada grupo de estos sigue a sus líderes virtuales. Entonces, básicamente cualquiera de nosotros puede ser un medio. O sea, cualquier persona en este momento puede ser un medio. La amplificación de las redes sociales, eso es lo que nos da. Yo tengo los medios oficiales, pero incluso lo hago entre comillas, porque ahora se hace la pregunta y mucha gente te dice, ¿qué es un medio oficial? ¿Qué es un medio oficial? Y otra gente te va a decir, sí, pero los medios oficiales tienen agenda, y no dejan de tener razón, porque es cierto, la tienen. Entonces,
empezás a tener un montón de opciones. Van saliendo nuevos medios oficiales, o sea, dentro de la línea de los medios oficiales salen nuevos medios oficiales, salen nuevos medios solo digitales, que no necesitan de los medios masivos, pero siguen teniendo un gran alcance, y salen personas que se convierten en medios. Y entre ese mundo de personas que se convierten en medios hay de todos los colores y sabores para cualquier manera de pensar que usted tenga. La vez pasada encontré una herramienta que me gustó mucho, que es una herramienta, la compartí en mi newsletter, que era una herramienta que le permite a uno entrar a YouTube y ver YouTube, ver el algoritmo de YouTube según mi tipo de persona. O sea, yo lo podía entrar y verlo como que si yo fuera un conspiranoico. Yo podía entrar a YouTube y verlo como si fuera un conservador. Yo podía entrar a YouTube y verlo como si fuera un liberal progresista. Y era interesante porque lo que te dice es que los algoritmos de las redes sociales atomizan la información, o sea, dependiendo de tu interés. Eso es peligrosísimo porque obviamente el algoritmo se apega a mi forma de pensar. Entonces, lo que yo vea va a alimentar lo que ya pienso previamente. Entonces, estamos perdiendo esa pluralidad de información y nos estamos volviendo en un montón de micromundos igual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo en esto y tengo esta forma de pensar, voy a seguir a la gente que piensa igual, me voy a suscribir a los canales de Telegram y WhatsApp o de Discord o lo que sea que hablan de eso. Y ese es el mundo en el que nos estamos moviendo. Y es un mundo que pasa muy por abajo. O sea, hay un montón de grupos que ni conocemos, porque la mensajería ni siquiera se puede monitorear. Yo todavía puedo monitorear Twitter, puedo monitorear Facebook, pero yo no puedo monitorear WhatsApp. ¿Cuántos grupos de WhatsApp hay? ¿Cuántos foros de Discord o de otras plataformas que están siendo usadas ahorita hay? Entonces yo creo que la gran tendencia ahorita está siendo esa balcanización y esa atomización de temas donde encontramos de todo. Claro. Y qué curioso, porque esto que estás mencionando también lanza una nueva, bueno, oportunidad y un olfato para las empresas que se dedican a las mediciones de rating y todo eso, porque efectivamente todo lo que se haga siempre tiene que tener una medición en temas de consumo. Quería recordarte algo. En una charla que escuché recientemente, estuve escuchando en la Aula CID, vos decías que en materia de consumo informativo, el contexto nos estaba acostumbrando todos a una dinámica respecto de esta información, pero de tipo formal. Y pusiste el ejemplo de qué pasaría si desaparecieran las conferencias de prensa a la 1 de la tarde. ¿Cómo describirías entonces al consumidor de información que está heredando esta pandemia? Es divertido porque yo lo describo como un consumidor que exige ser informado. ¿Okay? Y la exigencia de ser informado es curiosa porque muchas veces exijo ser informado para poder tener derecho hay una frase que se usa mucho aquí en Costa Rica que a mí me da risa, es que es el famoso derecho al berreo. O sea, aquí se defiende mucho el derecho al berreo. Y muchas veces la información la necesitamos solo para poder tener derecho a berrear. Pero hay una exigencia. Mucha gente, la conferencia de prensa de la UNA es un buen ejemplo porque aunque hay gente que la critica un montón, yo creo que no podrían estar sin ella. O sea, y aunque hay gente que la ve y no la cree, igual la necesita. Entonces, mi perspectiva de esto es que el hecho de que tengamos tanta información nos lleva a exigir que nos informen de todo. O sea, yo vivo en un mundo informado automáticamente. O sea, tengo un montón de máquinas que generan información. Me meto a Twitter y ahí hay una máquina de información. Me meto a Facebook y hay una máquina de información. Me meto a Instagram, que estaba leyendo un estudio que me compartiste, que ha sido una de las redes sociales más utilizadas durante la pandemia. Y estoy rodeado de maquinitas de información. Entonces, ¿qué significa? Cuando vienen las autoridades formales, yo espero que ellos tengan la maquinita de información igual que los demás. Entonces, esté o no de acuerdo con el gobierno tiene que ser una maquinita de información que me esté informando constantemente. Esté o no de acuerdo con las empresas con las que trabajo o con las empresas con las que hago comercio, necesito tener esa maquinita de información. Entonces, nos hemos vuelto consumidores súper exigentes, es más, ni siquiera hambrientos. Es como, o me dan la información o me la dan. Sí. Esa es un poco la actitud. Perfecto. Todo este contexto y lo que hemos estado viviendo en todos los sectores ha transformado, y ejemplos hay montones,
para citarlos, del proceso de socialización, ¿verdad? Martín Baró habla de un proceso de socialización secundaria e incluso habla de que ya se habla, digamos, en el ambiente de que todo esto puede generar una generación pandemia, ¿verdad? Por todos los cambios que se están generando a nivel de los niños y los adolescentes que fueron totalmente sometidos a un esquema de relaciones súper diferentes. Visualizás que a partir de ese cambio en los procesos de socialización, puedan surgir algunas empresas o emprendimientos, porque sí hemos visto que lo que ha estado surgiendo y a montones han sido emprendimientos, pero específicamente de comunicación. ¿Crees que ha despertado, qué intereses ha despertado para promover, digamos, una nueva creación de emprendimientos en comunicación, todo este cambio? Creo que todavía lo estamos explorando, o sea, creo que estamos en medio de la exploración pero uno ya va viendo ciertas tendencias. Uno que me ha llamado la atención es, y al final todo parte de las necesidades. Yo también hablo, cuando he estado tocando el tema de la pandemia, he hablado mucho de cómo la pandemia ha sacado nuestra parte emocional. O sea, todos vivimos con las emociones a flor de piel, o sea, durante esto, ya sea porque estamos tristes o estamos tratando de buscar optimismo o tenemos molestia o tenemos cólera. O sea, todo mundo anda sumamente emocional y eso creo que es lo que nos ha llevado a hacer ciertos cambios. Hay un crecimiento de plataformas de buenas noticias. Ese me llama mucho la atención. Plataformas que te permitan tener un desahogo y una pausa de todas las noticias negativas que hay sobre la pandemia. Entonces, esa es una oportunidad interesante que tal vez antes se podía ver hasta cursi o se podía ver un poco fuera de lugar, pero en este momento más bien están empezando a crecer esas plataformas que te dicen, oiga, yo le voy a contar qué es lo bueno que está pasando. Esa es una que veo claramente. La otra es todas las que tienen que ver con llevar las experiencias al mundo virtual y no a la virtualidad soñada o a la virtualidad de 3D y esta parte que creo que estamos un poquito más lejos, sino a simplemente qué puedo hacer con Zoom. O sea, lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo de eso. O sea, hay un gran crecimiento de la entrevista. Puedo entrevistar a más personas. O sea, puedo entrevistar a más personas que antes. Hay menos barrera. O sea, yo ahora para conseguir una entrevista de alguien de alto nivel, lo único que tengo que convencerlo es que se ponga frente a una computadora en un Zoom. Y yo creo que se está abriendo la posibilidad. He visto tal vez algunas herramientas que están haciendo, se están probando, que te están vendiendo la idea de que tengas tu propio talk show. Entonces, estás pasando más allá del youtuber, que ya lo teníamos, o el tiktoker, sino te están llevando a decir, no, tenga su propio talk show, comparte información más seria, use Zoom para hacer un broadcast de sus ideas. Entonces, yo estoy hasta cierta forma emocionado de ver lo que va a salir. Y como te lo digo, yo creo que está como apenas en formación. No creo que lo estemos viendo todavía. Y la tercera, que es una que a mí me interesa mucho, y es el nuevo rol de curador. Hace unos 5 o 6, no, hace unos 10 años empezamos a hablar del curador digital y el que te da la mejor información, y empezaron a salir los sitios de listas de top 5, de top 10. Yo creo que estamos retomando ese concepto, pero a un punto más profundo, que es el que puede mezclar las fuentes y explicarte las cosas desde pluralidad. O sea, ese problema que hablamos al principio, que estás empezando a recibir solo cosas de un solo canal, está empezando también a traer gente que te está diciendo, ok, te voy a traer 4 puntos de vista totalmente distintos y te lo voy a explicar. Entonces, son curadores explicadores, la cultura del explainer, la cultura de hacerte ver puntos de vista distintos sin la formalidad del periodismo tradicional. Entonces, esa parte a mí como comunicador me emociona. Creo que hay muchas oportunidades y creo que hay oportunidades de salirnos un poco de la gente que explica con dibujos, la gente que hace videos, la gente que explica con muñequitos. Ya todo eso se está aceptando más porque lo necesitamos.
Sí, sí. Bueno, ¿y crees que precisamente esta tendencia, ¿verdad?, de tender a explicar está relacionado evidentemente con el origen de la crisis, que tiene que ver con salud, ¿verdad? Es un tema que nos tomó a todos por sorpresa porque nadie sabía. Me imagino que sí, por supuesto. Sí, sí, Ok. sí, sí. Ok. Hay una plataforma, y sí te la había compartido, que se llama Comscore. Había hecho algunas publicaciones al inicio de la crisis sobre cómo había estado el comportamiento en redes sociales. Hizo una publicación en donde fue muy positivo, la gente empezó a utilizar mucho, luego lanzó otra. En fin, no está tan actualizado, creo que el último que leí estaba hasta el mes de mayo. Sin embargo, han estado interesados en ver cómo se ha dado ese movimiento, pero también ha estado publicando sobre el efecto positivo que ha causado para los medios tradicionales, ¿verdad? Pensando en que la gente estaba tratando de buscar, bueno, fuentes fidedignas, porque habían otras plataformas u otros medios que decían que los medios tradicionales venían en picada, bien como lo estaba señalando, pero hay otros estudios que hablan de esa renovación que tuvieron que hacer algunos medios tradicionales y pluralidad en su oferta. Entonces, todos estos estudios hablan de tanto los medios, del tema de redes sociales como medios. Entonces, quisiera que cerráramos la conversación con una relación entre unos y los otros. ¿Cómo nos estamos nutriendo los medios de comunicación o cómo se están nutriendo los medios de comunicación de esa usabilidad de las redes? ¿Qué plantea sobre esa dualidad, esa relación entre los dos? En cuanto a la generación, por supuesto, de información noticiosa. Creo, creo que la pandemia nos está obligando a verlo como hace ratos teníamos que verlo, como dos realidades que conviven. Okay. Como seres humanos siempre tendemos a verlo todo lo más blanco y negro posible, o sea, nos cuestan los tonos de grises, y es más fácil vender titulares que digan los medios masivos van a morir o que digan los medios digitales son la nueva realidad. Honestamente, hay mucho más detalle en la realidad y yo creo que la pandemia lo que nos ha dejado claro es que los dos conviven. Hay una simbiosis entre los medios masivos y los medios digitales, porque también los medios masivos han comenzado a usar los medios digitales como fuentes o han comenzado a usar los medios digitales igual como el caso que te decía, como medios para aclaración, para bien y para mal. Hace poco la semana pasada pasó que dos de los canales más grandes aquí en Costa Rica publicaron una noticia con un video que habían dicho que era acá y era en México. Y se les criticó mucho, pero es parte de esta, o sea, esos errores se cometen por la cantidad de información que llega. Entonces, yo creo que la mezcla entre el medio digital y el medio que llamamos tradicional cada vez es más clara. O sea, al final vamos a acostumbrarnos a un solo medio. La prensa es un ejemplo de eso. Lo que llamamos prensa escrita realmente ahora es prensa web. Esa es la realidad. O sea, lo que ha decaído es la impresión. Y sí, se habla de la crisis económica, claro, porque el modelo de imprimir periódico y de vender espacios impresos, ahí está mi hijo opinando. Está opinando. Está opinando, está a favor. Y de vender espacios impresos, obviamente ese modelo de negocio decayó, pero la prensa escrita sigue viva. Y más bien estamos viendo casos positivos como el Washington Post o el mismo New York Times, que ha logrado más bien un modelo de negocio de suscripción que les está funcionando. Entonces, yo creo que nos adelantamos demasiado a hablar de la muerte. Yo que tengo un programa de radio lo veo, la radio tampoco está muerta. La radio ahora usa Facebook, nosotros tenemos un programa de radio y usamos Facebook Live al mismo tiempo y recibimos comentarios por Facebook Live. Entonces, yo creo que la lección que yo creo que nos debería quedar es tenemos que aprender a convivir con una realidad más mezclada y las nuevas generaciones lo tienen más claro que nosotros. Si ustedes se fijan en los adolescentes y en los niños, ellos no están tan pendientes de si están offline o online. Ellos se trasladan entre el mundo real de jugar con algo y de meterse después a la computadora de una forma muy natural. Yo creo que somos los más viejos los que siempre estamos como, me voy a salir, me voy a meter, me voy a salir, me voy a meter. Y esa visión dual está empezando a desaparecer y entre más nos conectemos con la llegada del 5G,
cuando vamos a tener más aparatos conectados, cuando los asistentes virtuales van a estar en todas las casas, eso va a ser todavía más claro. O sea, yo pongo el ejemplo de mi hijo. Mi hijo, que bajo todas luces sería un pandemial porque está viviendo sus primeros pasos y sus primeras palabras las vivió dentro de la pandemia, tiene 1 año y medio, pero mi hijo está acostumbrado a que la música se la pedimos a Google. O sea, él va a crecer escuchando que yo le pido la música a un asistente virtual. Él ya empieza a pedirle al asistente virtual. Y las noticias se las vamos a empezar a pedir al asistente virtual. Entonces, ¿y esas noticias de dónde van a venir? Probablemente de un medio tradicional. ¿Quién las va a redactar? El medio tradicional. Pero ¿cuál va a ser el medio? Un medio virtual. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender es salirnos, o sea, abrir la mente, que es lo que yo hago un poco con abrir la mente y empezar a ver los medios con la importancia, los medios simplemente como una herramienta y la información per se, o sea, la data per se, lo que yo recibo y lo que doy como la verdadera moneda de cambio. Eso es lo que va a empezar a importar más. Bueno, y relacionado con esto, para terminar, Rogelio, vos sos experto en el tema de mercadeo digital y muchos se han quejado, algunos emprendimientos, para no decir medios, pues son emprendimientos en comunicación, en que están llevándolas de perder en temas de pauta. Si bien es cierto, todo va en la línea digital y tiene que haber una convivencia, como bien estaba señalando, ¿vos ves o visualizas algún cambio importante en estos procesos de pago? Porque hay plataformas muy grandes, ¿verdad? A las cuales para estar hay que, bueno, tienen un costo determinado. ¿Hay algún cambio que se pueda perfilar en temas de pago de pauta o no sé? Ese es un tema un poquito más complejo porque lo que sucede es que ahí sí hay una discusión que tiene que ver con prácticas un poco monopólicas de las plataformas que te venden la publicidad. O sea, ahí sí hay una crítica. Para mí, la gran tendencia o la gran discusión es la regulación de esas plataformas. Y estamos o sea, se está en medio de eso. O sea, la Unión Europea probablemente va un poquito adelante en regular lo que se puede o lo que no se puede en Facebook y Google. En Estados Unidos se están tratando, pero siendo empresas americanas también es más difícil. Yo creo que en eso no está nada escrito. O sea, de hecho, creo que ahí estamos todavía viendo qué hacemos, porque aparte son modelos de negocio totalmente distintos. O sea, no es, y yo siempre les digo a los clientes, lo que yo invertía antes en televisión no es que lo mismo lo estoy invirtiendo en digital. Mentira. O sea, mentira. Es una fracción de lo que yo invertía en tele lo estoy invirtiendo en digital. Y lo que invertí en prensa simplemente lo dejé de invertir, de hecho ni lo paso tal vez probablemente. Entonces yo creo que ahí estamos todavía aprendiendo cuál va a ser el modelo porque las redes sociales también se están aprovechando de eso y entonces tenemos una contra a ese aprovechamiento. En este momento de hecho tuvimos un boicot mundial contra Facebook simplemente porque Facebook se negaba a censurar las noticias falsas. Y un montón de marcas dijeron, estoy hablando de Coca-Cola, Unilever, P&G, dijeron, no, mientras ustedes no arreglen eso, no. Entonces, para mí la gran tendencia en la parte publicitaria es la lucha entre las nuevas plataformas y los nuevos dueños de la distribución, porque esa es la forma de verlo, son los dueños de la distribución. O sea, ellos son los que ahora distribuyen y tienen el poder porque tienen la gente. Entonces, la gran pelea va a ser cómo vamos a ordenar los dueños de la distribución con los presupuestos que tenemos. Y no ha sido definida, o sea, estamos en la mitad de eso. Y yo creo que, no sé, nuevas plataformas, la gran pelea por TikTok también, o sea, esa es otra pelea por la distribución. Entonces, Trump no quiere a TikTok porque ya vio que fueron capaces de boicotearle y de hecho esa es la realidad, o sea, no es tanto porque China me esté espiando. Él empezó a hablar de TikTok cuando un grupo de adolescentes se organizó para reservar sillas en uno de sus meetings, en una de sus campañas, reservó sillas para que nadie llegara, o sea, engañaron a la organización. Y fue después de ese hecho que Trump la emprendió contra TikTok. Entonces, nuevamente, ¿qué es? Poder de distribución. Entonces, la regulación de la distribución y cómo las grandes compañías o las pequeñas compañías van a aprovecharla va a ser lo que vamos a estar discutiendo. Ahora,
La parte positiva, las pequeñas compañías. Yo que trabajo en marketing digital siempre le digo, ¿saben qué? Que se pelee Coca-Cola, que se pelee Unilever, que se pelee P&G. Dejen, ellos que se peleen con Facebook. Usted aproveche porque usted puede pagar 20,000, 30,000 colones por la distribución que nunca hubiera tenido ni en tele ni en radio. Entonces, yo creo que hay que ser también como inteligente con eso. Y para mí, esa parte yo siempre la digo, la tendencia del nuevo, del emprendedor pequeño, del que está vendiendo cosas en Facebook, eso va a crecer y eso hay que aprovecharlo. Entonces, estamos en construcción en esa parte todavía. No, genial. Más bien este último consejo, lo último que dijiste sirve mucho para aconsejar a la gente que está con estos emprendimientos, porque es real, esto va en crecimiento. Y bueno, dejemos que otros se peleen y nosotros aprovechar esto definitivamente. Rogelio. Ese tema de inversiones es un issue para esas empresas grandes. Y bueno, que has trabajado con empresas grandes lo sabes. O sea, es un tema pero no, con esta plata le llego a lo mismo. ¿Cómo lo mido? O sea, las empresas tienen un reto bien grande ahí, pero los emprendedores ponen un poquito de plata y venden. Entonces, hay que aprovechar. Perfecto. Rogelio, muchísimas gracias por el contacto, de verdad muy agradecida por haber aceptado y muy valioso toda la información que nos aportaste. Muchísimas Con todo gusto. Bueno. Con todo gusto, aquí estamos.